Si bien para 1942 el panorama de la Segunda Guerra Mundial parecía favorable a Alemania en todos los frentes y en muchos países del mundo presagiaban el triunfo de Alemania y la necesidad de llegar a algún tipo de acuerdo para terminar con la guerra teniendo Alemania el control de Europa, sin embargo, se produjeron tres batallas que empezaron a presagiar lo que iba a ser un cambio de situación respecto de la guerra. En el Pacífico, la batalla de Midway, donde los norteamericanos consolidaron un dominio respecto de los japoneses. En el norte de África, la batalla del Alamein, donde las tropas inglesas derrotan a las tropas alemanas y logran establecer una base desde la cual van a poder invadir Europa del Sur. Y la batalla de Stalingrado al este, con la cual se frena el avance de Alemania sobre la Unión Soviética y tienen que empezar a replegarse hacia Alemania las tropas alemanas. A partir de aquí, lo que había sido una expansión permanente de Alemania empieza a ser un repliegue de Alemania y un avance de los aliados en todos los frentes. En Teherán se reúnen los líderes ingleses, norteamericano y soviético, Churchill, Roosevelt y Stalin, y acuerdan avanzar sobre Alemania para terminar la guerra y después llevar adelante, dividir el mundo en áreas de influencia, quedando el este de Europa como área de influencia soviética. En 1943, los aliados empiezan a invadir el sur de Italia, Mussolini se va al norte, es destituido por el rey, se va al norte, Alemania, al ver que estaban avanzando los norteamericanos, invade Italia y ocupa, toma el control, y empieza a enfrentarse con los ejércitos norteamericanos, pero finalmente en el año 44 los norteamericanos logran tomar Roma. Ese mismo año desembarcan en Normandía, al norte de Francia, al mando de otro general norteamericano, no el general Patton, sino el general Eisenhower, cientos de miles de soldados, algunos eh, a través de paracaídas, otros a través de barcos o de barcazas, desembarcan en Normandía y comienzan el avance desde el norte. Los animales lo esperaban en Calais, que es el punto más próximo, pero desembarcaron en las playas de Normandía. En julio de ese mismo año, viendo que estaban avanzando los aliados y que se estaba comprometiendo gravemente la situación de Alemania, y Hitler, que estaba obsesionado con seguir hasta las últimas consecuencias, se da un complot de oficiales alemanes para asesinarlo a Hitler, porque dentro del ejército alemán no todos estaban de acuerdo con Hitler, por supuesto, ¿no? Y algunos pensaban que no estaba del todo bien, digamos, en cuanto a sus capacidades intelectuales. Entonces algunos de estos oficiales buscan al que había sido un héroe de guerra, el mayor Klaus von Stauffenberg, que lleva una bomba al lugar donde se habían reunido, pero al final hacen la reunión en un salón más amplio, lo cual hace que el efecto expansivo de la bomba no es suficiente y sobrevive Hitler a este intento de asesinato. Desde Normandía inician las tropas aliadas, sobre todo las tropas francesas e inglesas y norteamericanas hacia Berlín. Desde Italia, desde el sur, también las tropas norteamericanas. Los aliados además empiezan a planear bombardeos masivos de ciudades, como el bombardeo de Dresden, que es un bombardeo que realizó la Fuerza Aérea de Inglaterra sobre una ciudad alemana. Podríamos decir que es un crimen de guerra. Los aliados le reprochaban a los alemanes que les bombardeaban ciudades y ahora los aliados estaban haciendo lo mismo que en Alemania. Los soviéticos se apuran para marchar desde el este porque querían tener el control de Alemania antes y en el camino masacran y abusan de las mujeres alemanas masivamente. Había muchas mujeres alemanas se suicidan o se tiraban desde las ventanas porque cuando avanzaban las tropas rusas las violaban. Y muchos oficiales alemanes se suicidaron y Hitler se refugia en el búnker y aparentemente toda la información existente revelaría que se suicidó también en la última batalla de la guerra, la batalla de Berlín. Aquí vemos cómo en 1939, cómo había avanzado la guerra, cuando se invade Polonia, Alemania y también la invade Rusia por el este. Continúa el avance, el desarrollo del frente alemán, invade Francia, África, invade la zona balcánica, toma Noruega también, Dinamarca, los nazis, y aprovecha Rusia también e intenta avanzar hacia el este, pero no logra tomar Finlandia.
continúa expandiéndose por la zona de los Balcanes, Alemania, hasta prácticamente controlar casi todo el continente, y ahí decide invadir Rusia, Alemania, y se produce esa triple invasión, tratando de tomar Moscú, Leningrado y Stalingrado, que se detiene muy cerca de Moscú, a pocos kilómetros de Moscú, pero no logra cumplir con su objetivo. Habían quedado, en ese momento estaba Rusia y estaba Inglaterra como los únicos enemigos de Alemania en Europa. En 1942 ya Alemania pierde el norte de África, desde allí los aliados se pueden hacer fuertes y pueden empezar a avanzar sobre el sur de Europa, y al mismo tiempo también la Unión Soviética consigue detener el avance alemán y los obliga a replegarse. Los aliados empiezan a ingresar por el sur de Italia, como vemos allí, y los soviéticos empiezan a avanzar sobre el este. En el 43 Italia cae, en el 44 cae Roma, y además se produce el desembarco de Normandía, en donde los aliados empiezan a ingresar también por el este, la empiezan a acercar a Alemania se repliega, y después de la batalla de Polonia, de la batalla de Francia, la batalla de África, de la Operación León Marino, se produce la última gran batalla, que fue la batalla de Berlín, en donde los aliados toman Berlín y controlan Europa, y se termina el frente europeo de la guerra. Pero todavía continuaban los combates en el Pacífico, porque Japón no se había rendido. Iba a ser muy difícil, además, tomar, digamos, el triunfo allí, porque eran muchas islas, y en esas islas los japoneses se habían fortificado mucho, se habían defendido mucho. En 1945 los norteamericanos logran desembarcar en Iwo Jima y en Okinawa, que ya estaban en territorio japonés, porque hasta ese momento habían combatido en territorio que no era de Japón. Habían combatido en Nueva Guinea, en Filipinas, en Birmania, pero bueno, empiezan a avanzar sobre territorio japonés, pero advierten que va a ser muy difícil tomar isla por isla, y por eso se da la decisión del gobierno del presidente norteamericano, muy polémica, que es de bombardear 2 ciudades con bombas atómicas. Hiroshima y Nagasaki, agosto de 1945, se producen 100.000 muertes inmediatas y alrededor de 200.000 más con el tiempo, niños, ancianos, enfermos, etcétera, etcétera, y el emperador del Japón, después de la segunda bomba, firma la rendición definitiva, y de esa manera se termina el frente del Pacífico, o la batalla del Pacífico de esta guerra mundial. Después de la guerra mundial hubo 2 tesis. Los ingleses querían fusilarlos directamente a los líderes, a los oficiales alemanes y a los oficiales japoneses. Estados Unidos pensó que era mejor, para documentar lo que había pasado con la guerra, hacer juicios. Y se armaron los juicios de Nuremberg contra los alemanes y los juicios de Tokio contra los japoneses. ¿De qué los acusaban? Los acusaban de crímenes de guerra, de crímenes contra la paz y de crímenes contra la humanidad. Los crímenes de la guerra tenían que ver con llevar adelante una guerra de agresión, no defensiva, con tratar mal a los enemigos que se rendían, digamos, a los prisioneros de guerra. Y crímenes contra la humanidad por las represalias indiscriminadas, por los ataques a su propia población civil, por la persecución de la población judía, etcétera, etcétera, etcétera. Estos juicios han sido muy discutidos a lo largo de la historia, porque los jueces pertenecían solamente a los que habían ganado la guerra, igual que los fiscales, y los acusados pertenecían solamente a los que habían perdido la guerra. Y entonces la cuestión de imparcialidad era bastante discutible. Y de hecho no los acusaban a los alemanes de algunos crímenes, porque también los habían cometido los aliados. Por ejemplo, el bombardear ciudades civiles que no eran objetivos de guerra es un crimen también de guerra, pero no los acusaron a los alemanes de eso, porque los aliados también lo habían hecho al bombardear ciudades alemanas. Acá vemos alguna imagen de estos llamados juicios de Nuremberg. En estos juicios, bueno, hubo algunos crímenes que no se juzgaron porque también los habían cometido los aliados, como el bombardeo de ciudades, como el asesinato de oficiales del ejército que se habían rendido, que también lo habían hecho los soviéticos respecto de los polacos, o como la persecución ideológica
porque si bien los nazis habían perseguido ideológicamente, también lo habían hecho los comunistas rusos, por ejemplo, y habían enviado a los campos de Siberia a los opositores, de modo tal de que era muy difícil acusarlo de ello. Tampoco se juzgaron, por ejemplo, las violaciones de mujeres alemanas por parte de los soviéticos cuando terminó la guerra, o los linchamientos como una política de revancha. Cuando terminó la guerra, digamos, se linchaban y se colgaban masivamente en Italia y en Alemania aquellos que habían colaborado con el ejército alemán. Y además se deportó masivamente en masa a un montón de personas que se habían escapado de la zona de guerra, de la zona soviética, aprovechando la guerra, y ahora lo devolvían al territorio soviético a la fuerza, entregándolos al comunismo cuando ellos se querían ir. Por ejemplo, esto también podrían ser crímenes contra la humanidad. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, fue el bombardeo alemán, el bombardeo aliado inglés de la ciudad de Dresde, una ciudad que tenía un gran patrimonio arquitectónico, le llamaban la Florencia alemana, había uno de los circos más famosos de Europa, y allí se refugiaban los soldados alemanes que se iban de la guerra porque estaban lesionados. Aviones rusos perseguían las columnas de los refugiados que se iban a refugiar a la ciudad y los ametrallaban, por ejemplo, también, y la bombardearon con bombas incendiarias. Las bombas incendiarias tienen la particularidad que emiten una sustancia que se pega en el cuerpo y con el oxígeno se enciende. Entonces las personas que estaban en las calles se quemaban vivas, digamos. Pues, se utilizó una estrategia que se llamaba, esta es la ciudad de Dresde, una estrategia que se llama bombardeo en alfombra, en donde se dividía en cuadraditos la ciudad y a cada avión le indicaban dónde tenía que bombardear para que quede todo arrasado. Eso es como se ve ahora, así es como se veía después del bombardeo de Inglaterra. Por eso yo les decía que son muy discutidos los juicios de Nuremberg, porque también hubo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad que cometieron los aliados. Ha sido muy discutido en relación con estos puntos el papel de la Iglesia Católica durante el régimen nazi. De hecho, se les ha reprochado después. ¿Por qué el Papa no salía a condenar públicamente y a denunciar públicamente los horrores del nazismo? Lo hizo en algunas oportunidades, pero evitaba condenas públicas porque el nazismo, Hitler, cometía continuas represalias y muchos religiosos católicos que eran de familias judías o eran contrarios al nazismo terminaron muriendo en campos de concentración.